¿De dónde saca tanto dinero la oposición para tanto golpeteo político? ¿De dónde salen los miles de millones de pesos que la derecha mexicana sigue invirtiendo en campañas de bots, en montajes, en analistas, en periodistas, en reportajes? ¿De dónde sale todo ese dinero? A ver, ya se le cerró la llave del dinero a los opositores porque ya no gobiernan en este país. Ya no les alcanza tampoco porque no gobiernan tantos estados de la República como lo hacían antes. Tampoco tienen ya el financiamiento que recibían antes de la USAID, esta agencia estadounidense destinada a financiar campañas de golpeteo en contra de los gobiernos incómodos para el régimen de Estados Unidos, para la derecha en general. Ya no les queda financiamiento ni siquiera, por ejemplo, en el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no les queda financiamiento de los grupos empresariales, porque el SAT los puso en la lista negra y ya los eliminaron de la posibilidad de hacer de las donaciones una deducción de impuestos. Pues nos queda claro que la oposición no se queda de brazos cruzados porque siguen invirtiendo millones. Imagínense ustedes pagar 17 millones en campañas de golpeteo para la 4T, pero en defensa de un solo gobierno panista. El gobierno de Chihuahua ha destinado 17 millones de pesos a Latinus. ¿Para qué? Evidentemente para defender a su gobernadora, para defender el territorio que les queda. Acción Nacional solamente le resta conservar Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. 4 estados de la República que apenas y con mucho trabajo han conseguido conservar. Pero el peligro es latente y parece ser inminente, porque si perdieron Yucatán, en donde estaba gobernando Mauricio Vila, panista, que era considerado uno de los mejores gobernadores del país, con unos resultados que eran innegables hasta para los morenistas. Aún así, Acción Nacional perdió Yucatán. ¿Será que Acción Nacional esté preocupado por perder próximamente el estado de Chihuahua? Bueno, pues empeoran las cosas porque mandaron además a uno de los peores periodistas, si así se le pueden llamar, que pudieron elegir para el golpeteo político. Resulta que hay que desquitar los 17 millones que recibe Latinus de financiamiento del gobierno panista de Chihuahua y ahora destinaron parte de ese presupuesto para golpetear nada más y nada menos que a Andrea Chávez. No contaban con que esta campaña o este montaje se les iba a caer, como ya es costumbre, en menos de 24 horas. Así anunciaba con bombo y platillo Carlos Loret de Mola un reportaje donde hacía una revelación impresionante. Andrea Chávez gastaba millones de pesos no declarados para hacer campaña. Y además, dijo Loret, él iba a revelar quién le estaba dando el dinero a la morenista. Andrea Chávez es una de las políticas mexicanas más controversiales, más mediáticas y más poderosas. La senadora de Morena es una de las figuras más visibles de una nueva generación de morenistas. En redes sociales, en debates, en el Congreso, critica los lujos, los excesos, la corrupción, los millones que manejan los políticos del pasado. Pues ella desde hace casi 2 años usa para su promoción personal unidades médicas móviles que cuestan millones de pesos que la senadora Andrea Chávez no ha declarado, no ha transparentado, no ha reportado, no ha explicado. ¿Quién paga estos millones? ¿De dónde salen estos millones? Porque evidentemente con su sueldo de senadora no le alcanza. Bueno, pues en Latinus ya investigamos. ¿Sabe de quién son estas unidades móviles? Del amigo y contratista favorito de Adán Augusto López. Este es un reportaje de Ana Lucía Hernández. Así inicia el reportaje de Latinus anunciando que ya descubrieron el hilo negro. Andrea Chávez está escondiendo estas unidades móviles y tan las está escondiendo Andrea Chávez que ahí está, mírenla, recorriendo el estado de Chihuahua con estas unidades móviles, anunciándolas abiertamente. Ahí está Andrea Chávez. Está ella promocionándose, autopromocionándose, no. Que alguien más diga que quiere o que le gustaría que fuera gobernadora, bueno, eso es otra cosa muy distinta. Las unidades
de Andrea Chávez ni están ocultas, ni son un secreto, ni están escondidas. La propia senadora las anunció con bombo y platillo, para empezar. Y como si eso no fuera suficiente, Latinus, ahí está. Muestra los gastos en publicidad que ha invertido Andrea Chávez a través de sus redes sociales para promocionarse. Además, Latinus relaciona con tremenda misoginia que Andrea Chávez está obteniendo esas unidades de amigos de Adán Augusto, y todos sabemos a qué se refiere Latinus cuando trata de hablar de esto. Bueno, pues espérense, ahorita les voy a poner el reportaje completo, espérense, porque la cosa no podía ser desaprovechada por los panistas. Si ya invirtieron 17 millones en Latinus para estas campañas de desprestigio en contra de morenistas en general, por supuesto que tenían que sacarle jugo a la situación. Mandaron nada más y nada menos que a Kenia López Rabadán a discutir con Andrea Chávez, a cuestionarle por las unidades médicas, y al final del día le llovió a la senadora, a la diputada hoy panista Kenia López Rabadán. Que a ver, la pregunta yo es muy estoy clara. gastando cientos de millones de pesos. Es muy clara. ¿En qué? Yo no te interrumpí, déjame hablar. Pero yo no te aludí. Contexto. Pero yo no te hablé de ti. Hay una Esa es la diferencia. investigación sobre sus redes sociales, hay una investigación sobre estos camiones que tiene, por cierto, de manera ilegal en su estado, en Chihuahua, ¿Qué? haciendo actos anticipados de campaña No hay de proceso manera electoral ilegal. abierto, no hay Pues justo actos porque no hay anticipados proceso de electoral, campaña. no te puedes andar publicitando, No, no puedes no andar es tu así cara la por todos cosa, lados y tu no es nombre. así la Y la cosa, pregunta es, ¿quién Kenia, paga estudia, eso? estudia. Dicen que cada camión cuesta 10 millones de pesos, tú ganas 100 mil pesos. No son de mi propiedad. ¿Cómo puedes pagar 10 millones? No de pesos? son de ¿Quién mi los paga? ¿Los propiedad. paga el Senado? La clase porque ya empresarial. sabemos- Me ya sabemos perdí. que Hay camiones que... Sí, hay si quieres, yo camiones ahorita te lo con su explico. imagen, Yo te por lo cierto, explico. varios camiones por su imagen, que cada camión cuesta al mes 10 millones de ¿Qué? pesos. ¿Quién ¿Como espectaculares los o qué paga? son? No, A No, ver. no, son camiones, permíteme, es son mi unidades tiempo, deja es mi que tiempo. termine, Mi deja que pregunta termine el es, tiempo. ¿quién los paga, Andrea? Ya, ¿Los la clase paga? empresarial. Oye, pues, ¿eso es ilegal? No, ¿A cambio de qué? Eso es ilegal, lo que No, acabas de decir, por hombre, supuesto Dios que es mío. ilegal. ¿A Ok, cambio de qué? la pregunta de Kenia es, ¿quién te paga estos camiones porque con tu déjame propaganda? decirte, son actos anticipados de campaña. Es ilegal Todo que gusto esté tu contesto. cara y tu nombre distribuido por el Estado. No, por supuesto que es falso. promoción personalizada. Con todo Lo gusto acabas de contesto. aceptar A ver, a no sé, nivel nacional ¿nos dejas y es escuchar? ilegal. Además, por cierto, de ser inmoral. Y si lo paga la clase empresarial, ¿es a cambio de qué? ¿A cambio de contratos? ¿A cambio de contratos en el ¿cuáles gobierno? contratos? A ver, vamos a Por escuchar la cierto, respuesta de tienes Andrea, aviadores porque en- para de entender el operadores. tema. Es Sí. una vergüenza. Sí. Es obvio que para Ya que se le tengas acabó el la tiempo posibilidad a de la venir a hablar senadora aquí, Kenia López lo que Rabadán. tendrías que hacer es tener calidad y tener integridad, A y ver, vamos a evidentemente no escuchar. se tiene. Andrea, Con ¿qué todo es? gusto. 10 millones Mira, de pesos cuesta cada camión. ¿Qué Eso es completamente Gana falso. 100 mil pesos. Espérame. Desde 2023 yo inauguré 3 unidades móviles de salud en Ciudad Juárez, mi tierra hermosa, una unidad móvil de salud en el municipio de Delicias y estoy próxima a inaugurar una unidad móvil de salud en Chihuahua capital. ¿Tienes ¿Tienes 4? 4 unidades móviles de 4 salud camiones. que no son de mi propiedad. 4 hay que camiones decirlo. de 10 millones. Vamos a Yo sacar la cuando cuenta. inauguré las unidades móviles de salud a las que aludo, le agradecí a la clase empresarial con la que, por cierto, tengo muy buena relación, porque primero dicen, los de la 4T no quieren a los empresarios, y luego nos coordinamos con ellos, y luego dicen, ay, no, ¿para qué se coordinan con ellos? Eso es ilegal e inmoral. No es cierto. Corren El en cualquier sistema- momento, los ven en un Entonces, evento salud de de todo el país movilidad, está cuarta colapsado. transformación. ¿Qué pagan los empresarios de Chihuahua? Claro, ¿A cambio y luego de con qué? Club Rotario, con ¿A Club Rotario cambio de hacemos qué? ¿De qué también contratos? Escúchame, Bueno, pues Kenia López Rabadán evidentemente no quería escuchar argumentos y encima tiene la necesidad la senadora de hacer la cuenta de cuatro camiones por 10 millones, 4 por 10. No puede hacer la cuenta de 4 por 10, saca su lapicito para anotar. Kenia López Rabadán le empiezan a explicar que es una colaboración con empresarios, donaciones y demás, que bueno, son válidas. En este momento son válidas. Si estuviéramos en temporada electoral, no sería válido. Sí estaría incurriendo en una ilegalidad Andrea Chávez. El gran problema es que Kenia López Rabadán no solamente no iba bien sustentada, no traía las pruebas en mano, no traía los argumentos sólidos y consistentes, y Andrea Chávez terminó poniéndola en su lugar, miren, pero en 2 patadas. No es la primera vez, no solamente en contra de Andrea Chávez. Acción Nacional trae una campaña constante en contra de Morena, principalmente en los estados que hoy todavía son gobernados por el PAN. ¿Por qué Acción Nacional emprende campañas durísimas en contra de Morena en sus propios estados, en los estados panistas? Pues porque tienen miedo. Los panistas están asustados de que Morena les arrebate el poder en los poquitos estados que le quedan, porque
si de algún lado están sacando dinero en este momento estos personajes para invertir tantos millones en reportajes y montajes como los de Latinus, pues nos queda claro, lo siguen sacando de estados como el de Chihuahua. A ver, no nos hagamos de la vista gorda. Sabemos perfectamente la corrupción que abunda en el estado de Chihuahua, por ejemplo. Sabemos perfectamente que en el estado panista de Guanajuato, Acción Nacional ha cerrado los ojos y le ha dejado las puertas abiertas a la delincuencia organizada, incluso negándose a que la Guardia Nacional colabore en estados como Guanajuato. Hay otros estados como Querétaro, Aguascalientes, que pues ahí andan medio queriendo arrastrar los pies. Pero nos queda claro que tienen miedo de perderlo todo. Nos queda clarísimo. Miren, hace poco Andrea Chávez denunciaba que en el estado de Chihuahua estaban haciendo los panistas una campaña de desprestigio basada en mentiras y absurdos por parte de Acción Nacional. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Recuerdan que hace unos días publiqué un video denunciando una campañita que está impulsando el PAN acá en el estado de Chihuahua? Pues me encuentro en nuestra capital y detrás de mí la muestra perfecta de esta campaña publicitaria. Un espectacular. Y como este hay 40 en esta ciudad que dice lo siguiente: Morena promueve el aborto hasta los 9 meses. Defendamos la vida y la familia. ¿Quién en Morena promueve el aborto hasta los 9 meses? Que por cierto se llama parto y no aborto, pero en ese debate no vamos a entrar. ¿Quién? ¿La dirigencia nacional? No. ¿La dirigencia local? Tampoco. ¿Los diputados federales? No. ¿Locales? Tampoco. ¿Senadores? ¿Presidentes municipales? ¿Quién? Es una clara difamación. Se le siguen cayendo los montajes y entonces, como los gobiernos y la dirigencia panista en este caso, habría que decirlo, si los panistas están autopromocionándose con espectaculares de este tipo en estados como el de Chihuahua, pues les parece una ofensa que Andrea Chávez saque camiones, que son brigadas de salud prácticamente, para apoyar al pueblo chihuahuense. Por supuesto que quienes han salido más ofendidas y a colgarse de la situación, pues han sido quienes son plurinominales y les duele muchísimo que una joven que apenas está empezando su carrera política como Andrea Chávez pueda salir a las calles a pedir el voto de la gente y que la gente la apoye y vote por ella. Fíjense, Lili Téllez se lanza inmediatamente en contra de Andrea Chávez diciendo que la Fiscalía General de la República, el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera tendrían que investigar a Andrea Chávez por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencia, asociación delictuosa. Bueno, Lili Téllez sacó una lista de todos los delitos que se le ocurrieron. Casi podríamos asegurar que Lili Téllez puso en Google delitos principales, delitos electorales, y sacó toda la lista y ahora quiere meter denuncias en contra de Andrea Chávez por todo lo que se le vino a la mente. ¿Cuál es el coraje de personajes como Kenia López Rabadán o como Lili Téllez? ¿Cuál es el coraje? Ya no solamente en contra de Andrea Chávez, en contra de Morena. El coraje que tienen estas personas en contra de Andrea Chávez, por ejemplo Lili Téllez, pues es que Lili Téllez sacó 300,000 votos. Fíjense bien, quiero que hagamos esta comparación. No creo que necesitemos lápiz y pluma como Kenia López Rabadán. Lili Téllez, en las pasadas elecciones de 2024, se postuló para ser senadora de la República. En una boleta. ¿Cuántos votos consiguió Lili Téllez? 300,000, si no me equivoco. Consiguió como 300,000 votos Lili Téllez. ¿Cuántos votos consiguió Andrea Chávez en Chihuahua? Andrea Chávez consiguió casi 1,000,000 de votos en Chihuahua. 1,000,000 contra 300,000. Evidentemente Lili Téllez perdió esa elección. Si está hoy en el Senado es porque el Marco Cortés la puso en la lista de plurinominales. Andrea Chávez es además la senadora que ha conseguido más votos en la historia de Chihuahua. Y la más joven, también hay que decirlo. Envidia, le dicen. Y Kenia López Rabadán ni se diga. El coraje que le va a traer a Andrea Chávez después de lo que le dijo el día de hoy. Después de haberle recordado que es una plurinominal, que está sentada en esa mesa siendo pagada por dinero de las y los mexicanos durante más de 18 años y sin atender al pueblo mexicano. Y es que se les olvida que sus posiciones de diputados, de senadores, de servidores públicos son para salir a la calle, para atender las necesidades de las y los mexicanos que se supone representan. Pero de eso los panistas no saben absolutamente nada.
Lili Telles es senadora por Sonora y no pone ni un pie en el estado de Sonora, ni de chistes más. Ella misma declaró que para qué, que no había necesidad. Y Kenia López Rabadán ni siquiera sabemos qué parte de la Ciudad de México es a la que representa, y suponemos que representa a la Ciudad de México porque quería ser jefa de gobierno, porque si no, ni idea de a quiénes está representando Kenia López Rabadán. Eso sí, quieren que se investigue a Andrea Chávez por un montón de delitos, pero se quedan callados de los contratos millonarios que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ha dado a quien ahora es su esposo. La gobernadora de Chihuahua se casó recientemente con el empresario Víctor Cruz Rusek, cuyas empresas han recibido contratos millonarios de parte del gobierno que ella está encabezando. Y ahí sí, miren, papelito en mano. Fuentes del gobierno estatal confirmaron que María Eugenia Campos se casó con uno de sus aliados y de los empresarios a los que les da mucho dinero y a los que ha beneficiado el gobierno de Chihuahua. Algunos ejemplos nada más. Una distribuidora de vehículos propiedad de Víctor Cruz Rusek tiene 11 contratos por 8,985,000 pesos. Autocamiones de Chihuahua, cuyo dueño también es el esposo de Maru Campos, tiene 13 contratos por 22,329,000 pesos. Y hay más todavía. Resulta que a quien le mando saludos, Ricardo Sevilla, de Datos Duros, para que vayan a seguirlo, publicó todo un hilo con estos contratos y con la información precisa. El esposo de Maru Campos también es dueño de Automotores Tokio, que ha celebrado 29 contratos con el gobierno de Chihuahua por 95,753,000 pesos. Es decir, faltan más contratos, pero poniéndolo así, con números claros. Para los panistas es correcto que la gobernadora de Chihuahua destine 95 millones de pesos en contratos para su esposo, una empresa automotriz. Pero está mal que Andrea Chávez reciba donaciones de empresarios de 10 millones, que dicen que cuestan las unidades, para llevar doctores, enfermeros y medicamentos a las comunidades más alejadas del estado. Así la incongruencia de Acción Nacional, así el ardor que tienen en estos momentos, las cosas de las que nos queda claro no van a hablar y no quieren hablar, y por eso siguen invirtiendo miles de millones en campañas de desprestigio. Pero eso sí, que nadie le diga nada de esto a Typical TV, que también ha recibido contratos millonarios del gobierno de María Eugenia Campos. Este idiota de Abraham Mendieta, que yo conozco, es un pinche güey que vino de España, del grupo radical de los del... Podemos, ¿sí? Y entonces vino de asesor al Senado de la República. ¿Asesor? Asesor en el Senado de la República, violando con ello el artículo 33 constitucional, porque los extranjeros no pueden inmiscuirse en asuntos de política. Este radical de mierda se ostenta como novio de ¿quién creen? De Andrea Chávez. Ahí está. Atypical TV también en un lado sincronizado, atacando a Andrea Chávez, atacando a la 4T. ¿Por qué? Porque el gobierno panista de María Eugenia Campos le habría pagado al menos 2 millones de pesos a Carlos Alarraqui. Resulta que también en Atypical TV han recibido contratos millonarios por parte del gobierno panista de Chihuahua, 2 millones de pesos al mes del pueblo chihuahuense, que los panistas necesitan para poder hacer campañas de desprestigio. Dicen que 2 años lleva Andrea Chávez en campaña electoral y ahí están las acusaciones, las pruebas de estas acusaciones, espectaculares y unos camioncitos que llevan brigadas de salud. Bueno, pues antes de mostrarte la respuesta que Andrea Chávez le dio a Carlos Loret de Mola, habría que escuchar la respuesta que Andrea Chávez le dio a Kenia López Rabadán, recordándole además que es una senadora plurinominal que no está acostumbrada a rendirle cuentas al pueblo de México y tampoco a ofrecerle resultados a quienes representa. Ahora bien, si me permiten terminar el argumento, yo por favor, les voy a decir una cosa. Adelante. Me queda claro que aquí la plurinominal en la mesa no entiende lo que es ir a pedir el voto y no entiende lo que es ir a comprometerse con la salud de la gente, con el bienestar de la gente, con la educación de la gente, con la seguridad de la gente. Aunque Kenia López Rabadán tenga ahí una sonrisota, que Andrea Chávez le haya dicho que la plurinominal en la mesa no tiene idea de lo que es salir a pedir el voto de la gente, ni hacer campaña, ni cumplir promesas, sabemos que Kenia López Rabadán, pues muy en su interior, está ardiendo de coraje. Si algo nos queda claro es que estos personajes de la oposición, del PAN,
no tienen manera de contenerse y de medirse. A mí me eligieron 865,000 chihuahuenses, 865,000 mexicanos más de los que te eligieron a ti, Kenia. Y en ese sentido me toca responderles con gestiones, no solo con las dependencias federales, no solo con dependencias estatales que ojalá tomaran el teléfono, ojalá abrieran sus oficinas independientemente del partido en el que estamos, también con la clase empresarial, también con el sector privado, también con ellos me toca responderles a esos casi 900,000 chihuahuenses que votaron por mí. ¿Qué pasa? El gobierno del estado ya trae encuestas y sabe que Morena va a ganar la elección en 2027 y están muy nerviosos. Y entonces ayer, a manera de nado sincronizado, me atacaron en el medio de comunicación Latinus, que recibe 13 millones de pesos de gobierno del estado por concepto de convenio de publicidad. Eso le pagan a Carlos Loret de Mola. Lo mismo con otros periodistas, a quien no voy a traer a colación porque ya traje pues ya a uno, de una vez, dale, pero, porque si no parece que, ¿verdad? A ver, ¿no? Todos los contratos son públicos, los voy a hacer públicos el día de hoy a través de un video. Están en transparencia. Porque lo de Latinos no es de Loret. Bueno. O sea, le pagan por publicidad, pero bueno. Es el ver, estelar. Para cerrar el tema. Bueno, pues se pone todavía peor para la oposición, porque resulta que sí. Andrea Chávez sí publicó un video, sí habló de los contratos y dio a conocer que el gobierno de Chihuahua le paga 17 millones de pesos a Latinus, 17 millones de pesos del presupuesto público, lo que nos deja bastante claro de dónde está saliendo el dinero para las campañas sucias que la oposición emprende en contra de la 4T. Ese dinero continúa saliendo de algunos empresarios que todavía le tienen fe a la oposición, pero sobre todo, ese dinero, aparentemente, estaría saliendo de los gobiernos prianistas. Y ahí vienen en bola los del PRI y los del PAN. 4 gobiernos de Acción Nacional, 2 del PRI, es decir, 6 estados de la República de oposición estarían financiando las campañas sucias en contra del gobierno actual con presupuesto público. ¿Y por qué no lo dudamos? Pues porque, por ejemplo, estados como el de Chihuahua son los artífices de la nómina secreta, porque los gobiernos del PRIAN son los artífices de los desvíos de recursos de Pemex y de muchas instancias gubernamentales para financiar sus campañas políticas. Esta fue la respuesta contundente de Andrea Chávez, en donde además le lanzó un reto a Carlos Loret de Mola y adivinen qué, el periodista de los montajes no pudo responder. No solamente omitió el reto que Andrea Chávez le lanzó, sino que se hizo el interesante. Ayer, el gobierno del estado de Chihuahua inició una nueva persecución mediática, jurídica y política en mi contra. Mi delito, llevar doctores y enfermeros a todas las colonias y escuelas de Chihuahua, es decir, hacer el trabajo que ellos no pueden o no quieren hacer. ¿Y qué tiene eso de malo?, se preguntarán ustedes. Bueno, los panistas piensan que eso los pone en desventaja, porque yo, a diferencia de ellos, cumplo mis promesas de campaña. Y según ellos eso es injusto, porque puede generar simpatías hacia mi persona. Efectivamente, llevar servicios médicos dignos y de calidad a quienes más lo necesitan es costoso. Y como informé desde hace más de 2 años que iniciamos con estas brigadas, estas se financian gracias a la colaboración entre el sector empresarial, las organizaciones civiles y una servidora, sin usar un solo peso de recursos públicos. Las y los senadores no administramos presupuesto público, a diferencia del gobierno de María Eugenia Campos, que maneja más de 100,000 millones de pesos que simplemente no aparecen por ninguna parte. En el fondo, lo que de verdad les molesta es que, a pesar de los prejuicios que ellos construyeron contra Morena, nosotros tengamos una buena relación con el empresariado chihuahuense, que ya está harto de los panistas, de sus moches, de sus adjudicaciones directas para los amigos y de los más de 300 millones en contratos que se llevó el esposo de la gobernadora. El martes pasado, en una triste rueda de prensa, los pitufos declararon literalmente que soy su enemiga pública número 1. Esta condecoración que me otorgan de ser la principal enemiga de los corruptos y saqueadores de Chihuahua
me congratula profundamente. Y torpes como son, rabiosos y previsibles, utilizaron a sus gatilleros mediáticos y políticos para lanzarse contra mí en manada, utilizando, eso sí, los convenios de publicidad del Estado. Los panistas ya me han insultado de todas las formas posibles, atacando mi vida privada, mi manera de vestir y hasta mi familia. Pero lo de hoy es lo más absurdo que me han hecho. Me están acusando de llevar especialistas de la salud a las colonias más olvidadas de Chihuahua, algo de lo que me siento profundamente orgullosa. Y para ello utilizaron nada más y nada menos que a Lord Montajes. Fíjense bien, ¿eh? Fíjense nada más el escándalo que están haciendo en Latinus, porque la senadora morenista está llevando brigadas de salud a las comunidades más recónditas del estado de Chihuahua. Y hay que decirlo también, no es la única. Hay varios legisladores, diputados, senadores, hay varios políticos, funcionarios públicos que traen sus camioncitos y sus brigadas de salud recorriendo los municipios, las ciudades, recorriendo el estado. ¿Por qué? Porque la indicación cuando llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República fue directa hacia diputados y senadores. Sí, trabajan aquí, en la Ciudad de México, unos cuantos días entre semana, pero tienen que regresar a su lugar, tienen que regresar a sus estados, atender las necesidades de la gente, hacer las gestiones necesarias del pueblo que votó por ellos. Andrea Chávez es quien ha tomado la palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha decidido y lo ha hecho públicamente, ha regresado cada fin de semana y cada vez que no hay sesiones en el Senado de la República, Andrea Chávez está en Chihuahua, está recorriendo el estado y está respondiendo a los intereses de quienes la respaldaron con su voto y de quienes respaldan hoy a la 4T. Aún así, les pareció interesante y les pareció una brillante idea mandar a Loret de Mola a hacer un reportaje para acusar a la senadora de llevar doctores y enfermeros a los lugares más recónditos del estado de Chihuahua. El más desacreditado de sus gatilleros a sueldo, sí, pero también el más caro. Loret de Mola ha recibido del dinero público de los chihuahuenses a través de Latinus, el medio, nada más y nada menos que 17 millones de pesos. Yo quiero aprovechar para mandarle un reto el día de hoy. Carlos, a lo largo de estas décadas has recibido cientos de millones de pesos de los mexicanos, varias decenas de ellos del pueblo chihuahuense. Corima, ¿por qué no devuelves un poco de todo lo que te ha dado este pueblo? Yo administro 4 unidades móviles de salud que todos los días ayudan a cerca de 200 personas a tener una atención digna, allá donde no llegan los hospitales ni los centros de salud. ¿Y qué crees? Necesitamos una más para la Sierra Tarahumara. ¿Por qué no compras o rentas una de estas unidades y nos ayudas en la sierra? Te alcanza perfectamente. No te va a costar ni un cuarto de lo que María Eugenia Campos te ha pagado a lo largo de todos estos años. Contundente el reto de Andrea Chávez a Carlos Loret de Mola. Si tanto le molesta que sea ella quien lleve brigadas de salud a las comunidades del estado de Chihuahua, pues entonces le lanza un reto a Carlos Loret de Mola para que entonces sea él quien también ponga una unidad médica a disposición del pueblo chihuahuense. Y adivinen qué, Carlos Loret de Mola respondió. ¿Qué fue lo que dijo? No respondió al reto. Por supuesto que no está dispuesto a donar un solo peso y mucho menos a poner unidades médicas al servicio de los chihuahuenses o de los mexicanos. Carlos Loret de Mola solamente alcanzó a decir, teníamos razón. Sí tiene Andrea Chávez camioncitos rondando el estado de Chihuahua. Internacional para que sea creíble. Además, la polémica senadora morenista Andrea Chávez acepta que la clase empresarial le dio en donativo unidades móviles para su promoción personal. Confirma lo publicado por Latinus. La financió un contratista de gobiernos de Morena. Todos los detalles en un ratito. Los esperamos. Pues nada más para eso le alcanzó a Carlos Loret de Mola para decir, sí, teníamos razón, se los dije. Andrea Chávez tiene camiones de salud rondando por todo Chihuahua. Andrea Chávez dice, pues sí.
¿Y qué tiene de malo? Aparte tampoco es un secreto, como ya lo habíamos dicho al principio, no es un secreto porque estos camioncitos y estas brigadas se anunciaron con bombo y platillo. Y cuando Andrea Chávez inició con estos camioncitos, estas brigadas de salud, agradeció en un evento público a los grupos empresariales que habían ayudado a hacer eso posible. Además de que evidentemente, cuando esos camiones salen a hacer recorrido en el estado de Chihuahua, se anuncian para que la gente sepa y pueda ir a atenderse y acudir a este tipo de lugares. Hoy nos queda claro que invertir 17 millones de pesos para atacar a la 4T, 17 millones de pesos para atacar a Andrea Chávez y a los morenistas en general, le ha terminado saliendo contraproducente a la oposición. Imagínense ustedes, invertir 17 millones de pesos, construir todo un montaje, salir a hacer grabaciones, escribir la nota, editar y demás, para hacer una nota alarmista en contra de Andrea Chávez, y que esa inversión millonaria de golpeteo termine siendo una excelente promoción para la senadora morenista. Porque en lugar de hacerle un daño a Andrea Chávez con este reportaje, pues Latinus aparentemente está promocionando que la senadora está haciendo su trabajo, que Andrea Chávez le está respondiendo a la gente de Chihuahua y encima la senadora pues les dio una tremenda raspada cuando anuncia no solamente los contratos que recibe el esposo de María Eugenia Campos, sino también los contratos que recibe Latinus por parte de este gobierno. No solamente es Andrea Chávez quien ha sido víctima, por decirlo así, de ataques constantes todo el tiempo en las mesas de debates, en los montajes de Latinus. Otro de los que se podrían incluir en esta bolita es Arturo Ávila, que constantemente sale a hacer debate, sale a contestarle a los opositores. Bueno, pues así le puso un estate quieto Arturo Ávila también a otro panista, que ya no supo qué hacer, no supo qué responder. Y esta respuesta de Arturo Ávila aplica en general, para Kenia López Rabadán, para Lili Telles, para Marco Cortés, bueno, para todos. Nosotros no apoyamos a ninguna persona que está aliada con el crimen organizado, como Alito Moreno, por ejemplo, el líder de tu partido, que tiene investigaciones por corrupción, ni como Genaro García Luna o Felipe Calderón, que es el único condenado y sentenciado por verdaderamente haberse asociado con el cártel Sinaloa. Yo lamento mucho que el representante del partido del cártel inmobiliario, del Partido Acción Nacional, ¿no?, aviente la piedra y esconda la mano. Es típico de Acción Nacional, ¿eh? Lo que estamos viviendo es la consecuencia de los terribles gobiernos que nos heredaron ustedes. Primero, la política expansiva de homicidios dolosos, que empieza cuando Felipe Calderón Hinojosa efectivamente se asocia a través de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el crimen organizado. Nunca antes habíamos tenido un crecimiento tan importante de homicidios dolosos. Me llama mucho la atención que Rubiel habla de una policía de investigación. Necesitamos que la policía de investigación tenga un presupuesto especial. Sí, la que destruyó Enrique Peña Nieto cuando creó la Comisión Nacional de Seguridad. Y me sorprende que siendo él priista no reconozca que esta policía desapareció y que hasta ahora, con Omar García Harfuch, se va a volver a crear una policía de investigación. Hemos creado el marco legal para que se cree. Me parece que lo que propone la doctora Claudia Sheinbaum es una propuesta integral que atiende un problema que nos heredaron, por supuesto, un problema que duele, un problema en donde hay víctimas, un problema en donde no se puede dejar de ver que hay hijos e hijas de madres que han estado buscando desde hace muchos años. Y sería muy irresponsable de nosotras y de nosotros no entender la corresponsabilidad histórica que tenemos. Gobierno federal, gobiernos estatales, poder judicial, incluso los legisladores. Venir aquí a tratar de lucrar con este tipo de gráficas, a volver esto un circo político, me parece una falta de respeto para las miles de personas que hoy allá afuera están buscando a una hija o a un hijo. Me parece que es momento de voltear a ver qué es lo importante, de voltear a ver qué acciones podemos llevar a cabo para poder resolver un problema que solo se va a poder resolver cuando le quitemos el sesgo político y nos pongamos a ver que allá afuera hay personas. Así la arrastrada de Arturo Ávila, la arrastrada de Andrea Chávez, la arrastrada que reciben los prianistas un día sí y al otro también. Y es que poniéndolo también en términos bastante claros y transparentes, ¿qué es lo que creen los panistas que prefieren el pueblo de México? Yo te lo pregunto a ti que me estás viendo. ¿Qué prefieres tú? ¿Que los empresarios inviertan millones de pesos en pagarle a Latinus para publicidad? ¿O que los empresarios inviertan millones en pagar o en donar unidades de salud
para que recorran las comunidades más recónditas del país. ¿Qué es lo que prefieres? Que tus representantes, aunque sean plurinominales o no, que tus diputados o tus senadores se sienten nada más en las mesitas a dar entrevistas y hacer escándalos desde la tribuna, o que tus diputados, tus senadores, regresen al lugar en donde salieron a pedir el voto. Que salgan y regresen a sus estados, que regresen a sus distritos y le respondan a la gente. Me parece que la respuesta es obvia. Obvia para la mayoría de los mexicanos, pero no para los prianistas, que han quedado completamente perdidos en la misión, perdidos en el deseo y la necesidad de recuperar el poder y los privilegios que en su momento perdieron y con los que se llenaron a manos llenas. Hoy es lamentable y es tristísimo ver cómo se hunde la oposición en todos los sentidos, hasta en términos de sus analistas políticos. Los montajes de Carlos Loret de Mola ya tienen fecha de caducidad y todos lo sabemos. No hay un solo montaje que haya publicado Carlos Loret de Mola que haya durado más de 24 horas, al menos no desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El último montaje estelar y espectacular que hizo Loret de Mola fue el de Israel Vallarta con ayuda de Genaro García Luna y duró mucho tiempo. Hasta que se ventiló y ahora resulta que no se dio cuenta Loret de Mola que eso era un montaje. Y ahora nos damos cuenta que le pagan 17 millones de pesos del presupuesto público a Latinus. ¿Para qué? Para golpetear a los gobiernos morenistas. 17 millones tan solo que provienen del estado de Chihuahua. Valdría la pena preguntarnos si el estado de Coahuila, el de Durango, el de Aguascalientes, el de Guanajuato o el de Querétaro también están financiando a Latinus, lo cual nos sorprendería, porque ya de por sí, cuando gobernaba Silvano Aureoles del PRD en el estado de Michoacán, ya le daba contratos millonarios a Latinus. Nos sorprendería darnos cuenta y descubrir con el paso del tiempo que los demás estados, que hoy todavía son gobernados por la oposición, sí estén destinando millones de pesos del presupuesto público a los montajes de Carlos Loret de Mola, que para colmo es dinero de las y los mexicanos tirado a la basura, porque no sirve en absoluto lo que diga Carlos Loret de Mola. Sus reportajes no son convincentes. No son convincentes para el pueblo de México porque no tiene credibilidad y porque ni haciendo circo, maroma y teatro las y los mexicanos estarían dispuestos a votar de nueva cuenta por los panistas. Dice el calentano alterado Arturo Ávila, futuro gobernador para su estado, me parece que es de Aguascalientes. Dice también por acá Oscar Domínguez, saludos Andrea Chávez, Edgar Manríquez. Dice, fuera de Andrea, también la Guardia Nacional en enero. En los fríos de Chihuahua estuvo repartiendo pan y café afuera de las unidades de salud. Llámese IMSS o ISSSTE, por supuesto que les agradecí y saludé porque la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es precisa. Los funcionarios públicos, al menos de su gobierno de la 4T, tienen que salir a rendirle cuentas al pueblo de México, incluidos los elementos de la Guardia Nacional o del Ejército que siempre salen a atender a las y los mexicanos. Diputados, senadores, todos tienen que responderle al pueblo de México. Es la exigencia de la presidenta de la República que deberían atender y deberían tomar como consejo también los panistas y los priistas que hoy, nos queda claro, están más perdidos que nunca. Como dice Ángel, el PRIAN está hundido, el PRIAN se hunde, nos queda clarísimo. En 2027 difícilmente van a recuperar un poquito del poder que perdieron. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, gracias como siempre a todos ustedes. Zaragoza Ibarra, el calentano, tus ojos te engañan, Roberto Carlos, Rosa María, David, Silvia, gracias Ubaldo, Chuy, bueno, a todos, a la gente de Facebook también, a Beatriz, a César, a Gloria, gracias por acompañarme en esta transmisión. Yo soy Yasira Handal, dale like, comparte y suscríbete para que sigamos llegando a más personas. Y yo te sigo esperando más adelante con mucha, pero mucha más información.